El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Con un afectuoso saludo para todos en este domingo segundo de Cuaresma, domingo de la transfiguración del Señor. Oramos por nuestros hermanos de México, los hermanos hispanos en Estados Unidos que nos piden permanentemente oración, los hermanos de Venezuela, los enfermos que tienen en sus casas, las situaciones a veces de desaveniencia familiar. Para eso es la Eucaristía, para pedir la fortaleza, la luz, el consuelo en Dios. Oramos por los aquí presentes que nos visitan de distintas partes. Con todo cariño los encomendamos y vamos a orar de manera particular por la salud de Tatiana Andrea Rueda, por la salud de Liliana Gómez, el cumpleaños de Valentina Castrillón y la salud de Anadelia Giraldo. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La salud y la paz que Dios trae al corazón humano esté en este caminar cuaresmal, en este domingo día del Señor, con todos ustedes. Cerremos por un momento nuestros ojos. Aprendamos a mirar en nuestro interior. No puede ser que toda nuestra vida esté volcada al ruido y a la exterioridad del mundo. Necesitamos volver a nosotros mismos, recogernos, escucharnos, aprender a dialogar. Me gusta utilizar esta expresión, disfrutemos en la vida, estar yo con yo, una expresión muy coloquial, pero que habla de que el hombre necesita interioridad, capacidad de reflexión, para que el ruido, los afanes y los compromisos del mundo exterior no ahoguen la experiencia de Dios en sus vidas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Y esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña.
Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haber reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlos ninguna lavandera del mundo. En ese momento se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó entonces una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La montaña, en toda la mentalidad bíblica, es el lugar del encuentro con Dios. Tanto Abraham en el monte Moria, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis capítulo 22, tiene la prueba más alta y más grande que un ser humano puede tener para su fe: ofrecer en sacrificio a Dios lo más querido, el Hijo anhelado, el Hijo de la descendencia prometida por Dios, y ahora pedir que sea sacrificado en el tiempo en que todavía se hablaban de este tipo de sacrificios humanos al Altísimo. Pero vemos más allá de esta prueba suprema por la que Abraham es llamado el Padre de la fe, y luego recibe una promesa bendición de Dios, de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa. Viene el texto de hoy sobre el que se han escrito ríos de tinta, a propósito de una de las grandes teofanías, entiéndase teofanía, manifestaciones grandiosas de Dios. En esta ocasión, en el monte Tabor, con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, unos personajes que habían desaparecido siglos atrás. Moisés, que significaba o representaba toda la ley que debía obedecer el pueblo de Israel, y Elías, que representaba a los profetas. Encontramos luego en la imagen de la nube y la voz, claramente la presencia y la gloria de Dios, que manifiesta de alguna manera la presencia de lo que es Jesucristo para todo su pueblo. Pero hagamos precisiones sobre esto. El texto de la transfiguración del Señor está ubicado justo después de que Jesús ha anunciado su propia pasión y muerte, en uno de 3 anuncios que hace en su vida pública, después de que ha dicho que para ser discípulo hay que morir a uno mismo, renunciarse a uno mismo, morir a sus deseos y cargar la cruz de amar, de servir, de vivir el Evangelio cada día. Y también ha afirmado categóricamente: el que quiera salvar su vida la va a perder, y solo el que entregue cada día su vida como lo hizo Jesús la va a ganar. ¿Qué significa en este camino cuaresmal, camino de desierto, camino penitencial, camino de pruebas, de tentaciones? Y lo digo muy de corazón: siéntete en la cuaresma que vas a ser más tentado de lo usual en tus debilidades dominantes, porque el espíritu del mal no quiere que tú te conviertas y que llegues a la Pascua renovado por Dios. Pero recapitulando, retomando el hilo de la reflexión, ¿qué significa este texto de la transfiguración o este episodio evangélico de la transfiguración en el contexto de la cuaresma? Significa que el hombre está llamado, más allá de cargar su cruz, de renunciarse a sí mismo, de entregar la vida, está llamado a vivir en esperanza, a vivir soñando, anhelando la Pascua, la gloria con Jesucristo. En medio de las pruebas y dolores le va a servir como basamento, como sostén, para no enredarse en una tormenta de problemas y de conflictos, sino que saber que el final de la historia humana no es la muerte, la derrota, el fracaso, sino que el final de la historia humana es el triunfo, la exaltación, la glorificación con el Padre Dios, como aconteció con Jesús. Yo quisiera detallar esto como en 4 momentos que nos van a ayudar de manera muy existencial
a nuestra vida. Aunque Marcos no lo dice tan explícitamente, sabemos esta verdad. Cuando Jesús se transfigura, cambia de apariencia, cuando sus vestidos resplandecen frente a Pedro, Santiago y Juan, Jesús oraba. Y este es un dato que los escrituristas mencionan permanentemente y nos lleva a nosotros a pensar, tomando enseñanzas de los padres de la iglesia, que la oración transfigura. La oración cambia la vida. La oración nos renueva interiormente. Cuando, como decíamos en una Eucaristía pasada, el mundo hoy es tan atento a los cambios exteriores, el cabello, el look de la cara, la pinta, lo fashion, la moda, el atuendo, el vestido, el carro, la moto, el apartamento, lo externo. Jesús nos muestra que el único camino de transfiguración del hombre se da cuando el hombre se deja invadir de Dios en esos momentos de éxtasis, en esos momentos de oración. Padre, pero eso no es propio de los místicos. No, todos estamos llamados a dejarnos llenar de la vida nueva del Señor. Siempre pienso en los santos y siempre pienso que de ellos, decía la gente, en su mirada, en sus palabras, en su rostro, veían algo especial, como la autoridad que reconocía el pueblo de Dios en Jesús cuando Él hablaba. La vida de oración, la vida interior, la vida de trato con el Señor se nota para uno y para los demás, transfigura, transforma la existencia. Pero hay un segundo dato que quisiera compartir con ustedes, y es que los vestidos de Jesús resplandecen, su rostro es iluminado. Y quisiera decir esto: cuando uno se acerca en la vida a Jesús, porque empieza a participar más frecuentemente de la Eucaristía, porque se alimenta de la palabra de Dios, porque hace más oración de intimidad con el Señor, porque vive más la vida fraterna, porque es más caritativo con el pobre. Cuando uno se acerca a Dios, uno siente que la vida se va iluminando, se van desatando nudos, se van clarificando problemas. Y aunque los conflictos o problemas existen, tú aprendes a mirarlos y asumirlos de otra manera. Coloquialmente las personas le dicen a uno: Padre, no sé qué hacer con mi matrimonio, estoy tan enredada. No sé qué hacer con mi hijo, estoy tan enredado. No sé qué hacer con mi empresa, se me complicó tanto. Yo estoy convencido y te digo a ti que miras esta Eucaristía, te digo: busca de Dios, acércate al Señor, sube a la montaña santa y créeme que Él va a iluminar, va a desatar esos nudos, va a empezar a clarificar tu vida. La experiencia como pastor de almas me ha mostrado que cuando el hombre se aleja de Dios, por más que se sienta un astuto en el mundo, que todo lo puede y lo tiene controlado, al final su vida termina muy enredada, su matrimonio termina muy complicado. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno vive de cara a Dios, a sus mandatos, por más que hayan exigencias, dificultades, el hombre se siente en medio de su crisis, del torbellino de acontecimientos, del huracán que azota su vida. Él se siente conducido, llevado, iluminado, guiado por el Señor. Habría una tercera palabra, y es la que dice el apóstol Pedro, que era un espontáneo, un líder dentro del grupo de los apóstoles, cuando expresa espontáneamente: Maestro Jesús, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. En el fondo quiere eternizar ese momento
y experimenta algo que en palabras, más allá del simbolismo evangélico que nos presenta este relato de la transfiguración, quiere significar esta verdad. Cuando uno se acerca a Dios, la vida se plenifica. Yo te quisiera decir que la plenitud de la vida es andar de fiesta en fiesta. Te quisiera decir que la plenitud de la vida es vivir en una finca. Te quisiera decir que la plenitud de la vida es comer en restaurantes sabrosos y reconocidos. Pero todo eso, como dice una conocida canción, hasta la belleza cansa. Y como dicen los místicos Juan de la Cruz, Dios no cansa ni se cansa. Hoy te digo, tomando las palabras de Pedro, cuando uno tiene a Dios en la vida, más allá de cualquier circunstancia humana, afectiva, económica, laboral, de salud, aprendes a expresar espontáneamente que bien se está aquí, que bien se está con Dios, que paz, que dulce amor, que alegría, que gozo inmenso en el alma cuando Dios está en nuestra vida. En un cuarto momento y final en esta primera parte está el gran mensaje de esta manifestación grandiosa de Dios, cuando desde lo alto de la nube repetimos un puro lenguaje simbólico y a la manera de las grandes teofanías en el Antiguo Testamento, una voz se oye y anuncia que Jesús, ese que va a padecer y va a ser muerto en la cruz, ese que nos pide cargar la cruz, ese que nos pide entregar la vida, ese que anuncia que el dolor es parte inherente de la existencia, Dios Padre clama a Pedro, Santiago y Juan y les dice: ese que está con ustedes es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y agrega: mi hijo muy amado. Y agrega finalmente: ese es mi hijo amado, escúchenlo, atiéndanlo, créanle, obedézcanle, síganle. Es el modelo de humanidad para todos los hombres. Tal vez es el gran dato de la transfiguración, decirnos Jesús glorificado, Jesús más allá de todo el misterio del drama humano que nos escandaliza, nos aterroriza. Jesús es el modelo verdadero y en medio de las crisis y torbellinos, repito, de la vida, allí está el Señor mostrándote cuál es el camino. Y de hecho Él se presenta así: soy camino, verdad y vida. Y el Padre Dios dice: escúchenle, síganle, créanle. Yo veo que la gente escucha estos relatos, pero en verdad escuchamos de corazón a Dios. Hacemos seguimiento de sus pasos. En verdad creemos en la vida y con la vida y respaldando desde la vida su mensaje. Piénsalo. Pero hay una segunda perspectiva y final que quisiera abordar con ustedes a propósito de este tema de la transfiguración. Leyendo a los padres de la Iglesia, teólogos santos de los primeros siglos del cristianismo, que estuvieron a distancia muy corta del acontecimiento salvífico Jesús de Nazaret y que leen todo esto en una clave de salvación muy interesante. Escuchen este planteamiento que les quiero presentar. Jesús transfigurado es el modelo del hombre tocado por Dios, lleno de Dios. Y atención, el hombre desfigurado, no transfigurado, desfigurado, es el modelo del hombre contaminado del mundo, contaminado de la naturaleza humana no redimida, porque no hemos creído, no hemos dejado entrar la redención de Cristo, obrada hace 2000 años por cada uno de nosotros. Te lo explicaré de manera más clara. Cuando uno vive en mundo, uno vive en desamor. Cuando uno no tiene a Dios en su vida, uno vive en desamor. Uno vive para uno mismo.
y las actitudes, las palabras, los gestos del rostro desfiguran la profunda y bella humanidad a la que estamos llamados todos. Solo el amor, lo diré de otra manera, transfigura. Y Jesús, la fuente de todo amor, es transfigurado y nos quiere mostrar: tienes dos caminos en tu vida: vivir como una caricatura de hombre, vivir desfigurado por tu pecado, por tu mundanidad, o vivir transfigurado porque te abres al amor de Jesús. Coloco un segundo ejemplo siguiendo esta línea de pensamiento místico de los padres de la Iglesia. Hay gente que vive solo en rabias, en rabietas, en impaciencias. Tú eliges esa forma de vivir, pero una persona irascible sufre y hace sufrir a los que conviven con ella. Se nos vuelve vicio, hábito, vivir de rabieta en rabieta, de regaño en regaño, de cantaleta en cantaleta. Se te vuelve hábito en tu vida. No te desfigures por esa condición humana que a veces no permitimos que entre Cristo a redimirla. Y transfigúrate. Y frente a las iras, las rabietas, deja entrar la paz de Cristo. Entiéndeme, la paciencia de Cristo, la mansedumbre de Cristo a tu vida, y aprende a ser imperturbable, caminando y pasando los días de esta vida. En tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, ¿cuántas veces vivimos de esa manera? Un tercer ejemplo. Tú eliges vivir desfigurado por tus rencores, porque perdono pero no olvido. Tan bueno que me saqué el clavo, en carrera larga y desquite, la venganza es dulce, perversa sabiduría popular, que habla de solo obrar en carne, en naturaleza, y uno dejarse llevar por un rencor frente a una persona. Justo ahora, antes de la Eucaristía, hablaba con alguien y le decía: no dejes que haga nido el rencor en tu vida. Es el cáncer del alma, te carcome por dentro. Y cuando te vas a dar cuenta, estás invadido, hizo metástasis, dañó tu existencia. Frente al rencor que desfigura, solo hay una palabra de Cristo transfigurado, invitándote a transfigurar tu vida. Perdona, perdona, perdona. Padre, esa fulana o ese fulano no lo merecen. Yo no sé si lo merezcan o no. Tú no merecerías tampoco el perdón de Dios. Hazlo por negocio para ti. Perdona, que Dios, sin que tú lo merezcas, te perdona, y no es tan grave la ofensa que esa otra persona te ha causado. Decide vivir desfigurado por tus rencores o transfigurado en tu vida, renovado, porque el perdón llegó frente a ese ex esposo, frente a esa cuñada, frente a ese jefe, ese compañero de trabajo, ese amigo que te manoseó, te utilizó convenientemente. En un cuarto ejemplo de esta línea de pensamiento mística de los padres de la Iglesia, uno puede vivir para uno mismo, desfigurado por su egoísmo. Nadie hay más egoísta que un adolescente. No es culpa de ellos, es parte de su proceso evolutivo, emocional y afectivo, de desarrollo de su personalidad. Pero que una persona a los 30, 50 años se quede con el egoísmo de un adolescente, no tiene sentido. Y tú no ves que un adolescente que vive solo: mamá, deme dinero, recójame en la universidad o recójame en el high school, en el bachillerato, deme para comprar una hamburguesa, me voy para cine, necesito esto. Tú ves que un adolescente por naturaleza es inestable. Es una persona insatisfecha.
Eso está bien en una chica o un chico de los 12 a los 18 años, pero hoy asistimos al drama de la adolescentización de los adultos. Amores infantiles, vida solamente de deseos, existir entendiendo como la vida solo en función de mi autogratificación. El egoísmo desfigura. Escúchalo bien, y solo la generosidad y la vida entendida como servicio transfigura el alma. Tú decides ser un insatisfecho, a toda hora necesito, deme, reclamas, o entender la vida como alegría de servir y de dar generosamente a los demás. Habrás transfigurado tu alma, habrás planificado tu vida. Termino toda mi reflexión colocando un ejemplo final. El orgullo que todos tenemos y que nos lleva a aislarnos de personas, a romper relaciones, a decir usted no me dio la importancia que yo merecía, no atendió mi consejo, no tuvo en cuenta mi concepto, usted habló mal de mí. Todo eso nos duele por orgullo. El orgullo nos mantiene desfigurados en la vida, esclavos de nuestra imagen, atados a que los demás nos conozcan y reconozcan, a que nos miren y admiren. Aprende en la vida a superar esta esclavitud del orgullo que desfigura nuestra existencia. Frente al orgullo, Jesús nos enseña la gran verdad. Solo el humilde es libre, solo el humilde vive con paz. Qué hermoso este Evangelio, que sea una enseñanza para nuestra existencia. Y hoy tú decides, desfigurado por tu pecado, por ser esclavo de tu naturaleza desbordada, o transfigurado, porque has subido a la montaña de tu espíritu, te has dejado iluminar, sientes lo bien que se está con Jesús, y escuchas ese Hijo amado, eres transfigurado porque te has llenado de la vida nueva que solo Jesús nos puede dar. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe que hemos aprendido de la Iglesia, que se ha madurado en 20 siglos, una fe de la que nos alegramos y nos honramos de profesar. Ahora, con sencillez, presentemos nuestra oración de fieles y digamos: ilumina nuestro camino, Señor. Ilumina nuestro camino, Señor. Para que la gracia de Cristo brille sobre las iglesias desunidas y las transfigure, roguemos al Señor. Ilumina nuestro camino, Señor. Para que la iglesia de Dios brille sobre los pueblos dispersos, marginados y la esperanza los transfigure, roguemos al Señor. Ilumina nuestro camino, Señor. Para que en esta Cuaresma los pecadores regresen a la iglesia y estén activos en ella, roguemos al Señor. Ilumina nuestro camino, Señor. Para que la iglesia de Cristo brille sobre nosotros y sepamos morir, para después resucitar con Él, roguemos al Señor. Ilumina nuestro camino, Señor. Por todos ustedes que siguen
estas Eucaristías a través de televisión católica, televisiones amigas y también redes sociales. Que el Señor guíe y bendiga sus vidas y las renueve. Ilumina nuestro camino, Señor. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos, Padre Dios, a través de Cristo nuestro Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, hosana. Hosana, los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo
y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Invoquémoslo con fe en espíritu de la oración verdadera que transfigura nuestra vida y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Entreguémonos, compartámonos un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, dice el Padre Dios. Señor mi Dios, tú me escrutas y conoces, te das cuenta de todas mis acciones, me rodeas, tiendes sobre mí tu mano, algo que a veces no alcanzo a comprender. Desde siempre tú me has conocido, desde el vientre de mi madre estabas tú. Oh, te amo Dios con todos tus prodigios, maravilloso es vivir en tu amor. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si a una montaña subo, tú estás allí, y si bajara a la tierra, ahí estás. Si levantara el vuelo como un águila, y si habitara en los límites del mar, aún allí tu mano me buscará, pues tuyo soy, no me dejarás ir.
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si a una montaña subo, tú estás allí. Y si bajara a la tierra, ahí está. Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecerles a todos su audiencia, sus comentarios, los que alcanzamos a ver sobre todo en redes sociales. Nos alegra hacer el bien a las almas, invitarlos a que no dejen de orar por nosotros y no dejen de difundirnos, porque el mensaje de Jesús debe llegar a todas partes, a todos los rincones, a todos los rincones. Es el gran regalo doble, su oración y su difusión de este mensaje. Recibamos todos la bendición y como estamos en la Cuaresma, en este segundo domingo, la Iglesia nos invita a una bendición solemne. A todo vamos a responder amén. Que se haga realidad en nuestra vida. Dios Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes como al Hijo pródigo la alegría de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Amén. Vayan con Dios, la Virgen Santísima los acompañe. Feliz domingo, pásenla en familia. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.